Bien, comenzamos entonces. Voy a hablar un poco de Foucault en general y haré algunas puntualizaciones sobre su filosofía política. Hay varios textos que muestran su concepción sobre la política, especialmente sobre el poder. Entonces, en la medida que sea posible, con el tiempo que tengamos, haré ambas presentaciones, tanto de la filosofía política de Foucault, que es el tema que más interesa, como de su filosofía en general, que tiene bastante énfasis en el tema del poder. ¿Qué es para Foucault la vida filosófica? Porque, claro, él tenía una vida filosófica. Es en realidad un escándalo, es un desafío, es mostrar a los demás la autenticidad de uno mismo. Y eso es lo más importante desde el punto de vista individual y subjetivo que cualquier otra situación existencial, es decir, ser auténtico, no importarle a uno lo que opinen los demás sobre quién es, qué hace, rehacerse como desafío cotidianamente y ser libre y asertivo. También ser consciente de las formas como la sociedad oprime, como la sociedad vigila, como la sociedad restringe la autenticidad. Aquí hay un tema muy importante que es el poder. Para Foucault, el poder no se localiza solamente en el que ejercen las entidades de gobierno, es decir, las entidades propiamente dichas como entidades políticas, sino se extiende todo el cuerpo social. Es decir, el poder lo ejercemos en realidad todos, no solo los que lo detentan como poder político en el gobierno, sino hay poder en todo el entramado, en toda la tesitura social. ¿Qué significa eso? Que el poder existe y se lo ejerce, por ejemplo, en una fábrica, en una escuela, en una oficina, en una iglesia, también en la familia. Entonces, una primera constatación conceptual del poder es que en la filosofía de Foucault se extiende al conjunto del tramado social, es decir, al conjunto de las instituciones, los escenarios, los espacios, a veces abiertos, a veces cerrados, donde no está necesariamente el poder político en sentido estricto, como puede ser el gobierno o las organizaciones represivas del Estado, sino son los escenarios sociales donde vive el hombre y donde se desenvuelve. Y eso limita fuertemente las posibilidades de afirmación libre de la individualidad y de construir la propia vida. Sin embargo, ese es el desafío, sabiendo que en todo escenario en el que nos desenvolvemos hay ejercicio del poder, a veces nosotros mismos lo ejercemos
y otras veces lo sufrimos, es decir, lo padecemos. Y sea en uno u otro rol, a veces en un escenario lo sufrimos, otras veces lo ejercemos en otro escenario, sea en uno u otro rol, sea padeciéndolo o sea ejerciéndolo, el poder existe, el poder oprime y el poder cohíbe las posibilidades de un desarrollo individual libre, auténtico. La vida filosófica es consciente de esa extensión del poder al ámbito, diríamos, social en general, al ámbito cívico en general, al ámbito cotidiano, ampliándolo desde un escenario restringido, que es sin duda el poder político en sentido estricto, que está vinculado al ejercicio del gobierno y el ejercicio de formas represivas de coartar la acción humana. Bien, ese es un concepto fundamental. Otro que lo vamos a ver es el de microfísica del poder, pero veamos un poco ahora su vida. Foucault ha desarrollado ese desafío, ese escándalo, no solo por su opción homosexual, que no la ocultaba, sino porque siempre he estado en situaciones de resistencia, de rebelión, de rechazo a formas expresivas del poder más incisivas. Es decir, siempre he tenido un compromiso, por ejemplo, con las minorías despreciadas, oprimidas. Nunca se ha identificado con las academias formalmente establecidas y reconocidas, que generalmente son excluyentes y con una sobre autovaloración excesiva. Foucault ha tenido una vida intensa, llena de situaciones extremas, y ha desplegado ese desafío de vida filosófica consciente de la extensión y la microfísica del poder, afirmando su propio ser. Aquí lo vemos, él tenía alguna inclinación religiosa muy joven cuando era niño, por la influencia familiar. Vivió en Poitiers, una ciudad francesa que dio lugar a varias situaciones de interés académico que se expresarían después. Eso dice, por ejemplo, uno de sus biógrafos, quien hizo una muy minuciosa labor de investigación acerca de su vida, realizó varias decenas de entrevistas, se llama James Miller, y su biografía se llama el libro La pasión de Michel Foucault. Tuvo mucha influencia del padre, quien lo incentivó de manera reiterativa a que fuese médico, porque él era médico. Y sin duda que el tema del cuerpo, de la medicina, ha influido en Foucault desde niño para que lo desarrollara. Y uno de sus libros es precisamente lo que podríamos denominar la genealogía de la medicina. Él lo titula El nacimiento de la clínica. El subtítulo es Arqueología de la mirada médica. Entonces, desde niño, él
presenciaba las operaciones de su padre en el quirófano del hospital de Poitiers y fue influido por su padre para que sea médico. En ese libro desarrolla la genealogía aplicada a la medicina, la genealogía como método de investigación histórica. Eso es muy destacado dentro de la historiografía. Hay un autor que dice: Foucault revoluciona la historia precisamente porque rompe los esquemas metodológicos tradicionales y despliega las ideas de Nietzsche sobre la genealogía. Hay otra publicación que lleva el nombre de genealogía, aunque no lo puso Foucault, se llama Genealogía del Racismo. Bueno, eso vamos a hablar después. El entorno de Poitiers también influyó en otros sentidos. Miller dice que había una loca encerrada en un castillo y los niños, los jóvenes iban a molestarla y se creaban mitos urbanos en torno a ella. Esa sería otra gran motivación, otra gran pasión de Foucault, la locura. Y de hecho su tesis doctoral es sobre la locura, publicada posteriormente con el título Historia de la locura en la Edad Clásica. 2 tomos voluminosos, minuciosos. Entonces, fíjense, Foucault nos muestra que en realidad los intereses, las motivaciones, los focos de atención académica siempre están vinculados con la subjetividad del investigador. No se trata de algo imparcial, algo totalmente azaroso, casual, sino son motivaciones profundas de impactos incluso en la niñez, los que inciden para que un investigador se dedique a tratar ciertos temas. La misma loca encarcelada en un castillo cerca de Poitiers habría dado lugar también a ese otro interés de Foucault radicado en la prisión, es decir, el interés por investigar la prisión moderna. Y el libro, posiblemente el más conocido de Foucault, es precisamente el que trata la genealogía de la prisión. El subtítulo es El nacimiento de la prisión y el título es, seguramente ustedes conocen, Vigilar y castigar. Entonces ese entorno, su padre, el entorno familiar, la loca encerrada en un castillo, habría influido fuertemente para que Foucault tenga algunos intereses. También en la época de la Segunda Guerra Mundial, que llegaran los niños, los jóvenes de París, resguardándose de los bombardeos a París, de la guerra en París, que llegaran a ciudades de provincia, es decir, ciudades relativamente alejadas de París, habría influido en la vida de Foucault, porque de pronto se habría sentido provinciano, es decir, parte de un mundo que no era el más importante de Francia. Y claro, los parisinos que llegaron seguramente habrían tenido algunas actitudes despectivas, algunos gestos de ser ellos los capitalinos y que ellos no serían parte de un mundo prácticamente provinciano y poco desarrollado como el que se puede presuponer en las ciudades que no son capitales ni tienen esa
importancia. Sentir cierta desvaloración, perder protagonismo, tener que ver a los visitantes que se hospedaban en hogares de Poitiers, habría influido también para que tenga ciertos intereses, por ejemplo, sobre la educación y otros temas. Bueno, entonces, aquí tenemos otra foto de Foucault en su juventud. Estas fotos las he tomado de una biografía que se llama Foucault, el autor es Etienne Ribot, y bueno, tanto esta biografía como la otra, la de James Miller es norteamericano, Ribot es francés, hay en internet. Si alguien quiere, me avisa al final de la clase y pondré en el grupo para que la lean, si quieren, ¿no? Las lean. Son muy largas, la de Miller tiene alrededor de 700 páginas, pero está muy bien escrita. Bueno, Foucault es un poco solitario, arriba de todos, y bueno, destacado estudiante, aunque raro también para sus compañeros. Él tuvo situaciones bastante extremas. Después de que terminó de estudiar en Poitiers, se trasladó a París, al Colegio de Francia, y bueno, ahí, por ejemplo, conoció a grandes intelectuales de la época, también obviamente en París, y vivía como estudiante, naturalmente, ¿no? Una situación extrema es que en alguna ocasión, bueno, él ya era conocido como homosexual y persiguió a su pareja por la edificación, armado de un cuchillo, ¿no? Entonces era una persona intensa, sin duda, una persona que vivía su vida filosófica, como él mismo dice, de una manera auténtica, plena. Aquí tenemos algunas fotografías de Foucault como diplomático. Él cumplió funciones diplomáticas como agregado cultural en distintos países. Aquí, por ejemplo, está en Suecia, en Uppsala, en 1957, y era nombrado agregado cultural de Francia por su prestigio, por la sociedad reconocía su calidad intelectual y porque evidentemente que el país esté representado en grandes potencias debía hacérselo con los mejores intelectuales que cuente. Él también aprovechaba estas representaciones diplomáticas para acceder a las bibliotecas de las ciudades donde vivía, para viajar a otras en ciudades cercanas, a otras bibliotecas en ciudades cercanas, y para realizar sus investigaciones, que en alguna parte, ¿está cerrada la puerta, por favor? Que en alguna parte dice que la base de la investigación histórica es sin duda el archivo. Es decir, el archivo es la fuente de donde se nutre la investigación histórica. Y en todos sus textos lo que fundamenta lo que dice es su obsesiva ocupación con fuentes originales, es decir, con fuentes de archivo. Eso es fundamental en el trabajo del historiador. Y bueno, también la facilidad que tenía de conocer varias lenguas, vivas y muertas, lo que le permitía recurrir a fuentes de mucha importancia, de mucho valor, pero que no habían sido descubiertas previamente, es decir, él ponía al descubierto fuentes realmente significativas
para sus propias investigaciones y gracias a sus investigaciones. Hay algunas publicaciones de Foucault donde comenta, por ejemplo, fuentes que él había encontrado, fuentes originales. El diario, por ejemplo, de una persona hermafrodita, y tiene una publicación que hace un comentario y después está publicado el diario como una fuente original. Alexina D. se llama el título de esa publicación. Hay otra publicación que se llama Jean-Pierre Rivière habiendo asesinado, con suspensivos, es otra fuente original que también la exhibe Foucault sobre un parricida. Entonces, las fuentes históricas originales siempre son para él la principal, diríamos, el principal receptáculo de información que todo historiador debe tener en cuenta cuando realiza una investigación. Y eso lo lograba también con las visitas a distintas bibliotecas de Europa, como también a textos clásicos, especialmente en latín, pero también en griego, que en general no eran valorados por, diríamos, el enfoque convencional, tradicional de la historia de la filosofía o algún recuento. Por sus amigos y su entorno intelectual, Daniel Defer, por ejemplo, también Deleuze, también otros pensadores, historiadores, se dedicó a temas que no eran frecuentes, por ejemplo, la sexualidad. Hay una publicación de varios de sus colegas, amigos y del mismo sobre las sexualidades occidentales, por ejemplo. Así se llama la compilación, ¿no? Y eso muestra que no era nada convencional, siempre estaba impulsando iniciativas originales en cuanto al desarrollo intelectual y también teniendo en cuenta lo que a él le motivaba, le interesaba y que él desarrollaba de una manera sumamente meticulosa. Hay una frase que dice: la genealogía es obsesivamente documentalista, es decir, no puede haber genealogía sin tener como una obsesión la búsqueda de fuentes documentales originales. También él tuvo relación con las personalidades intelectuales de su época, el siglo XX, la segunda mitad del siglo XX. Aquí tenemos, por ejemplo, sus profesores, Althusser, que fue su profesor. Otros como Georges Dumézil, bastante conocido, y George Cunningham, que eran personalidades intelectuales que él tuvo ocasión de ser sus estudiantes y con los que tuvo una relación relativamente accesible y provechosa. Entonces, bueno, aquí hay una caricatura, lo pueden ver, está junto a Lacan, Lévi-Strauss y Roland Barthes, ¿no? La caricatura también sus intelectuales. Y bueno, también tenía relación con ellos, y su época está marcada por la producción intelectual, incluida la de Sartre, ¿no? Con quien tuvo también relación e incluso alguna competencia, porque bueno, Sartre era el referente intelectual de izquierda en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Aquí está precisamente con Sartre, como lo ven aquí, en alguna movilización. Era frecuente que se encuentren
estas movilizaciones de protesta, de solidaridad, también con otros intelectuales, ¿no? Aquí, por ejemplo, está hablando con Jean Genet y otros que han destacado en la historia francesa, no solamente por sus textos, sino por su activismo político. Es decir, eso era frecuente en Foucault, ¿no? Era un intelectual que trabajaba en una torre de cristal, sino alguien comprometido con las acciones, con las movilizaciones, con las minorías, la resistencia, etc. Incluso alguna vez lo arrestaron, pasó una noche en la cárcel, algunas veces lo golpearon, precisamente por ese compromiso político, ¿no? En los años 70, por ejemplo. Sartre y Foucault fueron la imagen de la izquierda francesa en ese país, ¿no? Alguna vez Foucault dijo: a mí me reclaman no ser marxista, porque creen que para ser marxista hay que citar a Marx. Yo no lo cito. Claro, esa costumbre, ¿no?, de decir yo soy marxista y claro, no me pueden objetar porque aquí tengo la cita de Marx, de Engels, etc. Yo no lo cito, pero aplico su pensamiento, lo desarrollo. Y efectivamente no hay citas en sus libros de Marx y de Engels, ¿no? Pero sí de una enorme cantidad de autores según el tema. Si trata el tema de la medicina, hay una enorme cantidad de citas de médicos, por ejemplo. Si trata el tema de la prisión, hay una enorme cantidad de citas de teóricos del derecho, por ejemplo. Entonces, no es que él rechazaba el marxismo, rechazaba esa forma acartonada de marxismo que consistía en decir yo soy marxista y aquí están las citas que respaldan lo que yo digo. Eso rechazaba plenamente, pero sin duda que sus opciones y su adscripción a ciertas posiciones de minorías y de grupos que protagonizaban ciertos hechos políticos siempre fue plena, ¿no? Esa plena solidaridad. Y junto a Sartre, por ejemplo, que aparecen estas fotografías. Aquí está las de otros eventos, o tal vez del mismo, con otros intelectuales, siempre activo. Y bueno, él también tuvo otros protagonismos, por ejemplo, con sus compañeros, amigos, por ejemplo, aquí hay algunos nombres, ¿no? Michel Vian, Defebvre que he mencionado, Deleuze, Claude Mauriac, Alain Joubert y otros. Bueno, se expresaban, emitían manifiestos, hacían solicitudes. Foucault fundó un grupo que se llamaba el Grupo de Investigación de las Prisiones, en el contexto de la elaboración de su libro, de su investigación sobre la prisión moderna. Se llamaba el Grupo HIP, Grupo de Investigación de las Prisiones, y no era para escribir el libro, era para promover cambios en las prisiones francesas. Visitaban a los presos, se informaban sobre el hacinamiento, la retardación de justicia, les apoyaban con abogados que tomaban sus casos para acelerar los procesos jurídicos o judiciales, perdón. Y así mostraba su solidaridad con también esas minorías de personas, no porque sean inocentes, que también podía haber algunos, ¿no?, sino porque la sociedad tenía la obligación también de respetar su dignidad y darles posibilidades de cierto crecimiento y afirmación personal.
ese grupo de investigación de las prisiones hacía denuncias, realizaba exigencias al Estado para resolver problemas como el hacinamiento, por ejemplo. Y claro, que lo hagan notables intelectuales, que hayan esas solicitudes con firma de intelectuales en una sociedad culta como ha sido siempre la francesa, tenía impacto. Entonces, su activismo político, una forma también de entender sus concepciones, si el poder está extendido en todas partes, también en la prisión, y lo sufren especialmente los presos, hay que buscar las formas, los resquicios para resistirlo. Esa es la concepción de los resquicios ante el poder, es decir, él nos señala qué debe hacer cada persona, lo que cada persona es que tiene que buscar las formas de resistir al poder, como sea posible y como sea efectivo. Por ejemplo, bueno, él como intelectual, con otros intelectuales, realizaba activismo con el HIP y apoyaba, incluso que los presos sepan que intelectuales de renombre los visiten, les pregunten acerca de su situación y les ayuden incluso efectivamente con apoyo profesional de abogados, con manifiestos y con solicitudes y denuncias, etcétera. Era un gran apoyo para esas personas. Entonces, buscar los resquicios del poder, porque ningún poder es perfecto, pleno y absoluto. Siempre tiene resquicios, y por muy pequeño, minucioso y concreto que sea, es decir, que esté en alguna capilaridad del cuerpo social muy pequeña, también existen los resquicios para enfrentarlo, para resistirlo, para poder cambiarlo y cambiar también las relaciones prevalecientes. Aquí, como ven, está en alguna declaración con Yves Montand, y como otras personalidades, como con otras personalidades, él tuvo bastante relación con Simón Signoret, por ejemplo, también Moria, que hemos hablado. Después abajo lo ven en una concentración en Berlín, en 1938, claro, hablando, y la gente viéndolo con cierta expectativa también, ¿no? Bueno, estas fotos son muy elocuentes. Su casa, ya cerca a su muerte, aquí está una foto con su biblioteca que la dejó a su pareja, Daniel Defer. Y bueno, aquí está en Estados Unidos, ¿no? A donde iba frecuentemente, tenía muchas relaciones, especialmente en Berkeley, donde se lo ve con un sombrero tejano. James Miller dice que su permanencia en Estados Unidos fue bastante intensa, ¿no? No era una permanencia continua, iba y venía, iba a algún curso, algún seminario, pero también, claro, tenía tiempo. Miller dice que posiblemente se contagió de SIDA en el barrio Castro de San Francisco, en estos baños públicos de homosexuales, donde había obviamente relaciones homosexuales bastante ligeras desde el punto de vista de la falta de cuidado, etcétera, y que es muy probable que ahí se contagió. También dice que habría consumido ácido lisérgico en una ocasión que viajó al Cañón del Colorado, y que eso habría influido mucho en la elaboración de su historia de la sexualidad.